Bienvenido a su programa Jesús en mi vida. Damos la gloria al Señor porque Él nos permite hoy llegar hasta donde usted está con bendiciones, contándole a usted lo que el Señor ha hecho en la vida de tantas personas, contándole a usted que Jesús sigue haciendo la obra en cada uno de los que deciden creerle. La palabra del Señor dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen las aguas y se turben y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hoy tendremos el testimonio del pastor Álvaro Solares, quien en medio de las tribulaciones dijo: Dios es mi pronto auxilio. Encontró ahí su auxilio, su fortaleza. ¿Quiere usted conocer de este testimonio y quiere saber dónde puede encontrar fortaleza para su vida? Acompáñenos. Jesús en mi vida, que todos oigan a Jesús en mi vida, que todos vean a Jesús en mi vida, que todos oigan, que todos vean. Hoy nos acompaña un pastor a quien aprecio bastante y en lo personal tuve el privilegio de conocer alrededor de un caldo de gallina allá en el Estorizabal. Se trata del pastor Álvaro Solares. Mi hermano pastor, Mi hermano, bienvenido. Gracias, hermano, muy amable. Qué bueno tenerlo acá con nosotros. La bendición es para nosotros, hermano. Qué bueno. Mi hermano Alvarito, cuéntenos, pastorea una iglesia, ¿en dónde están ubicados? ¿A qué se dedica su familia? Cuéntenos un poco Sí, sobre hermano, su vida. fíjese que nosotros estamos ubicados, la iglesia está en Los Álamos, San Miguel Petapa. Ah, Ahí estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos ya alrededor de unos 19 años, 20 años de estar pastoreando. Empezamos allá en Tulumaje, por el rancho, ahí empezamos a pastorear, ahí nos llevó el Señor, todo empezó como un discipulado. ¿así? ¿Cuántos Sí. años ya de ministerio entonces? Ya llevamos como 20 años, 20. como 20 años, hermano. Qué bueno. ¿Verdad? Y ahí vamos, Dios nos ha regalado 3 hijos con mi esposa, son 4 hijos en total, el grande que tiene 37 años y el gordo que tiene 30, de ahí siguen las 2 nenas, una 25 y una 22, ¿verdad? Ahí estamos trabajando todos para el Señor, todos estamos trabajando, ha sido una bendición para nosotros, una familia muy unida, que Dios nos ha unido y nos ha enseñado lo que es el amor. Amén. Hermano, bueno. Pero aún en medio de las familias pastorales vienen momentos de crisis. Difíciles. Difíciles. Y esto es precisamente lo que vamos a conocer hoy de la vida de nuestro invitado de hoy, el pastor Álvaro Solares. Así que acompáñenos. Las palabras del Señor dicen: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesús, y quizás muchas veces creemos que cuando venimos a Cristo Jesús se acaban los problemas, no hay aflicciones, pero Él lo advirtió. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la situación de nuestro invitado de hoy. En medio de la angustia y de la situación difícil, vio al Señor. Vio que esa paz que sobrepasa todo entendimiento estaba llegando a su vida. Hoy Él puede decir: a través de la situación, a través de la crisis, el Señor ha sido mi fortaleza. El Señor ha sido mi pronto auxilio. Quizás tú estás en una situación difícil hoy y dices: hay esperanza, pero yo ni siquiera conozco al Señor. Si tú no conoces al Señor, no tienes esperanza. Pero hoy es el día que puedes conocer al Señor y tener esperanza. Así como la encontró el pastor Álvaro. Así como hoy puede decir: gloria a Jesús, hay esperanza aún en medio de las situaciones difíciles. Usted está viendo Jesús en mi vida. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3, del 16 al 17. Continuamos con Jesús en mi vida.
Hermano Álvaro, una familia pastoral, una familia dedicada al servicio, sin embargo, siempre vienen pruebas y dificultades. ¿Cómo es que nace esa fe? Háblenos un poco acerca de su infancia y juventud, ¿cómo es que nace esa fe? Sí, hermano, realmente yo vengo de una familia de 8 hermanos, éramos 5 hombres y 3 mujeres. Mi padre, un hombre muy trabajador, hermano, su vida fue trabajar para sacarnos adelante a nosotros. Pero en ese trabajar mi padre se dedicaba mucho al trabajo y realmente nunca nos ponían atención a nosotros. Entonces hubieron cosas que amargaron mi vida desde niño. Yo miraba a mi padre cómo era con mis hermanos, cómo era totalmente diferente conmigo. Recuerdo que una de las cosas que más me afectó fue cuando yo estaba como en párvulos primaria. Yo estudiaba en el National American School y recuerdo que un día regresando de clases a la casa, mi padre tenía como unos 30 trabajadores o más y estaban en un círculo cuando yo entré a la bodega y ahí estaba papá con todos sus trabajadores y me dijo, Álvaro, vení. Yo era un niño muy retraído, muy tímido y cuando entré me dijo, decime qué dice en esa placa. Y cuando uno es pequeño, hermano, usted sabe que uno empieza a deletrear, no lee oraciones. Y yo recuerdo que yo empecé, Guate, y cuando dije así, me pegó en la cabeza y me botó en el suelo. Y me dijo, nunca vas a servir para nada, sos un inútil. Y eso marcó mucho mi vida. Entonces yo decía, muchas veces me he dado cuenta a la luz de la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carnes, sino contra potestades. Y uno toma la guerra contra su familia. Entonces empecé a crecer con esa amargura. Pasaron muchas cosas que me amargaron. De ahí más adelante, cuando yo ya tenía como mis 14, 13 años, mataron a mi hermano, al segundo de la familia. Yo soy el más pequeño de los varones y mataron al segundo. Él mató a 5 personas y lo mataron a él. Y eso terminó de amargar mi vida. Yo a la edad de 14 años, a la edad de 5 años yo empecé a fumar marihuana. Por lo mismo. Por eso mismo. Yo me refugié, yo miraba a mis hermanos grandes hacerlo y yo empecé a fumar marihuana cuando tenía 5 años. Todo el mundo dice hoy día, la marihuana no es mala, la marihuana es mentira. Nos roba. A mí me robó mi niñez. Recuerdo ahí, los que han fumado marihuana saben que hay una cosa que le dicen que le da el taco o la pálida a uno. Es un miedo que entra en uno. Yo recuerdo que era cabal para las fechas de Navidad y estaba el arbolito ahí ya puesto en la casa y estaban fumando marihuana mis hermanos y empezamos a fumar. Cuando de repente yo empecé a ver como si todo lo que yo hacía, yo estaba dormido y yo miraba que todo lo que estaba haciendo era un sueño. Y yo le dije a mis hermanos, muchachos, tengo miedo, muchachos, estoy soñando. No, me decía, estás despierto y todo. Y me sacudieron y me decía, mira, estás despierto. Y desde ahí marcó mi vida. Porque yo ya estaba jugando fútbol, estaba estudiando y empezaba con ese miedo y yo empezaba a llorar. Pero yo no se lo podía decir. ¿Cómo le iba a decir si los padres nunca nos dieron confianza? ¿Cómo le iba a decir que yo había fumado marihuana y lo que había pasado? Y a nivel personal, aparte, traía de hecho un retraimiento o quizás una timidez. Sí. Y eso se acrecentó más todavía. Demasiado, hermano. Sí. Recuerdo que a la edad de 6 años, 7 años, fue la primera vez que mi madre nos llevó para los Estados Unidos a pasear, a conocer Disneylandia y todo. Y ante los ojos de Dios, sabe, hermano, que cuando a esa edad yo oía una voz que me decía que me iban a dejar perdido, que a eso me llevaba. Y me recuerdo que iba con mi hermano al que yo le sigo y yo lo abrazaba del brazo y me agarraba él y mi hermano se enojaba y me decía, soltame, hombre, y déjame descansar. Y nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Cuando llegamos al Distrito Federal, recuerdo que ahí nos quedamos en un hotel y cuando me desperté como a las 5 de la mañana y abrí mis ojos, vi a mi mamá salir con mi hermano más grande. Iba con un abrigo, era tiempo de frío en el distrito, y cuando mamá salió corriendo, yo dije, me dejaron. Y salí corriendo en calzoncillo y mi mamá se iba a meter al elevador y me le tiré encima a ella y a mi hermano. Le dije, no me dejes, mamita, por favor, no me dejes. Y mi mamá me pegó una cuereada ese día, hermano. Y yo no le podía decir lo que yo estaba viviendo.
Entonces hay muchas cosas que le afectan a uno en la niñez. Sí. Eso es precisamente, vemos acá un cuadro en donde una persona, hoy siervo de Dios, sin embargo, en un pasado, una niñez muy difícil desde el punto de vista afectivo. Sin embargo, en medio de eso, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Hoy es un buen día para mostrar el amor de Dios a quienes te rodean, a los que aún necesitan conocer a Jesucristo. Usted está viendo Jesús en mi vida. ¿Cuánta influencia podemos nosotros tener en nuestros hijos? ¿Cuánto bien o cuánto daño podemos hacer? La corrección de una forma correcta puede hacer de los hijos que ellos tomen decisiones correctas, que sean bien instruidos, pero también la forma incorrecta o la forma dura o grosera de tratarlos puede crear en ellos dolor, tristeza, amargura. La palabra del Señor dice a los padres que no provoquemos a ira a vuestros hijos. Y muchas veces con la forma como los tratamos, cómo nos dirigimos hacia ellos, los menospreciamos quizás. Ustedes se dieron cuenta, el testimonio de nuestro invitado decía, muy pequeño él, y la forma de corregirlo porque apenas aprendía a leer. ¿Cómo lo corrigen y delante de cuántas personas? ¿Qué es lo que esto trae a su corazón? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Enojo? A un niño que quizás decían que era muy retraído, que quizás era tímido, pero no sabíamos qué había dentro de su corazón. No sabían sus papás qué había. Hoy él lo puede contar. Hoy puede decir él qué fue lo que pasó con ese niño. Pero qué es lo que el Señor ha hecho con un hombre hoy, usted lo puede conocer hoy. Ese niño pasa a ser un joven, aún con esas carencias afectivas. ¿Qué sucede en la juventud, mi hermano? Sí, en la juventud es en la etapa de 14 años cuando matan a mi hermano. A la edad de 14 años compré mi primera pistola. Compré una 357. Cargaba una 357 con 3 tambores intercambiables y una 9 milímetros con 3 tolvas. Por la amargura que había en mi corazón, quería encontrar a quien lo había hecho para desquitar, para tomar venganza. En ese lapso pasan los años, conozco a mi esposa. Nos casamos con ella, empezamos a vivir juntos y le empiezo a contar yo a mi edad que lo que había pasado en mi niñez, yo no podía leer delante de nadie. No podía leer yo delante de nadie, hermano, porque cuando yo me quería leer, yo tartamudeaba, me quedaba trabado, yo no podía leer. Recordaba ese momento. Y no podía salir de eso, hermano. Recuerdo que una noche estábamos acostados con mi esposa cuando le dije, cielo, tengo que decirte algo, que yo no puedo leer. ¿Cómo vas a creer, vos? Me dijo, no puedo. Y se levantó ella, jaló un libro y me dijo, lee. Y yo no pude leer, hermano. Y tiré el libro, le dije, te lo dije. Y me salí afuera al patio de la casa y decía, ¿hasta cuándo voy a salir de eso? Y quiero testificar cómo fue que salí. Recuerdo que el Señor me alcanzó. Cuando yo tenía 9 años, le entregué mi vida a Cristo Jesús una vez que vino G. Ávila en el estadio. Yo recuerdo que yo bajé caminando y le entregué mi vida al Señor. Y el Señor empezó a obrar en mi vida. De ahí yo me alejé de Él nuevamente, me alejé de mi Señor. Y como a la edad de 23 años, 22 años le entregué mi vida al Señor. Y ahí fue mi encuentro, realmente un encuentro genuino con mi Señor. Ya no me aparté de Él, me enamoré de Él. El Señor empezó a obrar en mi vida. Recuerdo que el pastor que tuve, Dios lo bendiga, al siervo, él me ayudó mucho, le empecé a abrir mi corazón de todo lo que pasaba. Y en ese tiempo el Señor me liberó con mi padre, porque yo llegué fue tanta la amargura que yo deseaba que mi padre se muriera. Y yo le decía a mi esposa, si mi madre se muere antes que mi papá, yo no vuelvo a poner un pie en la casa de ese señor. Y solo malas palabras hablaba, hermano. Pero cuando el Señor me alcanzó, y recuerdo que una vez predicó el pastor y hablaba de que nuestra lucha no era contra nuestra carne, empecé a entender muchas cosas que uno jamás las ha podido entender.
Entonces un día el pastor me dijo, quiero orar por usted y su papá. Y yo le dije, no va a querer. Tan chiquito es nuestro Dios, pues, me dijo el pastor. Y yo me empecé a reír. Le dije, no tengo un Dios grande. Entonces me dijo, y cuando iba a hablar con mi padre, mi madre me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, tal y tal cosa, déjame, yo le voy a hablar. Y papá lo aceptó. Y el pastor llegó a la casa y recuerdo yo, hermano, cuando empezó a orar el pastor, yo le empecé a decir a mi papá, vos me arrancabas mis patillas de aquí, vos me empezaste a hacer esto. Recuerdo, le decía yo, que te pedí para un carro, en un carro todo viejito, modelo 64, igual que yo, ¿verdad? Hasta así se le hacían su lodera, ya parecía avioneta, ¿verdad? Y cuando yo le dije, me dijo, yo ya trabajaba con él, y me dijo, no, me dijo, no te lo voy a dar, y no me lo quiso dar. Y a los 15 días el enemigo se encargó de que yo estuviera con él cuando mi hermano, que yo le sigo, le dijera, mira papá, quiero sacar un carro del año de la agencia, préstame 20 y pico mil quetzales, yo te voy a ir pagando cada mes. Y papá sacó, hizo la chequera y se lo dio. Más me amargué yo, hermano. El diablo me empezó a decir que yo no era hijo de mi padre. Y yo creí que no era hijo de mi papá por cómo era él de duro conmigo. Entonces recuerdo que ese día yo le empecé a decir todo eso. Y cuando el pastor empezó a orar por nosotros, yo recuerdo que me dieron ganas de vomitar, hermano. Y cuando yo vomité, recuerdo que cuando yo vomité fue porque el pastor le decía a mi padre, bendiga a su hijo, hermano, bendígalo en el nombre de Cristo Jesús. Y mi padre no me bendecía. Cuando mi padre me dijo, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, yo vomité, hermano, literalmente yo vomité un coágulo como de este tamaño, hermano, como si era un pedazo de hígado. ¡Pum! Cayó hacia el suelo, se me rompieron unos vasos sanguíneos de un ojo. Pero en ese ratito yo sentí un gran amor por mi padre. Y cuando yo sentí un gran amor por él, yo recuerdo que mi padre me abrazó, nunca me había abrazado y me besó y me dijo, te amo, mijo. Ah, yo lloré como usted no tiene idea. Fue como darle vuelta a un calcetín, hermano. Entonces yo empecé a saber quién era mi Dios, perdón. Yo empecé a ver quién era mi Dios, yo empecé a entender qué grande era el poder de mi Dios. E incluso Dios hace las cosas tan lindas que a mi papi le dio Alzheimer. Y los últimos 2 años yo lo atendí. Y recuerdo que mi padre se congregaba ahí conmigo. Y recuerdo que un día yo llegué y le dije, papi, vamos al culto. No, mejor no quiero ir hoy. Le dije, padre, ¿cómo te vas a perder la palabra de Dios? Y me miró y se me quedó viendo, me dijo, pastor, me convenciste, vamos. Y bendigo a Dios que me dio la bendición de pastorear a mi padre. Recuerdo que le dije un día, papito, te tengo que bañar. ¿Cómo vas a creer? Me dijo. Sí, papi, le dije. ¿Cuántas veces me bañaste vos cuando era niño? Y fue Dios quien puso en mi corazón que lo bañara. Y lo entré, lo desnudé todo, lo metí a la regadera. Y cuando yo le estaba pasando el paste por su espalda, por sus pompis, el Señor me dijo, solo te quería enseñar que lo que yo empiezo lo termino. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que nosotros predicamos, hermano, ¿verdad? Amén. Un Dios verdadero, un Dios de amor. Entonces, empecé a conocer todo lo que Dios hacía en la vida de uno. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera tan linda, ¿De qué hermano? manera? Perdonando, dando Amén. libertad, Amén, restaurando. amén, Restaurando relaciones rotas y quizás relaciones muy importantes para todo ser humano. Su vida fue llena, fue plena en ese momento. Ven cómo este testimonio toca el corazón, porque quizás tu mayor necesidad sea la falta de amor. Quizá la mayor necesidad que tú tengas en este momento sea un abrazo de tu padre que nunca quizás tuviste, pero que hay un Dios que sabe lo que tú necesitas y que puede suplir tu mayor necesidad. Acompáñanos, vamos a continuar viendo y conociendo el testimonio de nuestro hermano pastor Álvaro Solares. Dios está atento al clamor de aquel que se acerca creyendo en su nombre y nunca dejará desamparado a los que le confiesen como su Señor y Salvador.
Conocer a un Dios que hace milagros y esa restauración de la relación con su Padre lo preparó para lo que había de venir. Así que mi hermano Alvarito, una vez restaurada la relación con su Padre, ¿qué fue de ustedes después ya en el ministerio donde tienen precisamente una crisis de fe? No de fe, sino una crisis que probó su fe. Sí, hermano, recuerdo que veníamos nosotros de hacer el culto en Tulumaje para la capital cuando me dio mal de orín, y yo padecía mucho de eso. Pasé 8 años trayendo carros de Estados Unidos y era algo que yo padecía siempre. Recuerdo que ese día mi esposa siempre me daba una pastillita que se llamaba Gualtamilón y me la tomaba y a los 5 minutos ya no tenía nada. Y recuerdo que mi esposa me dijo, gordo, mira, para ahí hay una farmacia, y bajó ella a comprármela con agua y me dijo, tómatela, gordo, y me la tomé y llegué a la capital y el dolor no se me quitó. Entonces yo me quedé dormido en la cama, mi esposa me quitó los zapatos, ya no me quiso mover ni despertarme para que me vistiera, y recuerdo que a las 4 de la mañana en punto me desperté con un ardor horrible. Había tenido ardor, pero nunca había sentido tanto ardor como el que estaba sintiendo en ese momento. Recuerdo que me quité mi pantalón, mi camisa y me fui al baño. Cuando entré, recuerdo que hice pipí, no encendí la luz, la dejé apagada. Y cuando terminé de hacer pipí era demasiado el ardor. Yo estaba sintiendo que era demasiado el ardor. Nunca lo había sentido tan fuerte. Cuando yo encendí la luz y vi el sanitario, ahí había una poza de coágulos. Y cuando yo vi la poza de coágulos me asusté. Y realmente hasta pensé, ¿será que mi esposa le vino su periodo? Pero era muy cuidadosa con eso. Y dije, no pudo haber sido. Cuando vi mi boxer, estaba manchado de sangre. Entonces me volteé, me lavé las manos, había echado agua, apagué la luz y era mucho el ardor. Me fui a acostar. Cuando me dieron ganas otra vez, a las 6:15 de hacer pipí otra vez, salí, entonces encendí la luz y yo miraba cómo los coágulos salían de mi cuerpo. Y era un ardor horrible, como nunca había sentido ardor. Cuando terminé, me volteé al espejo. Recuerdo que oí una voz del lado izquierdo, hermano, que me decía, una voz que me dijo, te vas a morir. Cuando yo oí esa voz, hermano, literalmente todos mis vellos se me pararon, me puse erizo totalmente en todo mi cuerpo y sentí un miedo. Pero en ese mismo momento oí una voz del lado derecho que me decía, yo te di una promesa. Cuando yo oí la voz, me recordé de una promesa que Dios me había dado y que el Señor me había dicho que yo iba a llegar a viejo. Entonces cuando oí esa voz, yo me volteé al espejo y me vi y vi mi pelo negro. No lo vi todavía canoso, ahorita ya la tengo canoso. Y en ese tiempo lo vi porque eso fue en el 2006, 2005 más o menos, cuando me pasó. Cuando me volteo y me miro en el espejo, yo me sonreí y dije, diablo mentiroso, todavía no me voy a morir. Todavía no estoy puro zorrillo, dije, me falta que. Y en ese momento entró mi esposa y vio el sanitario y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo. Y yo eché agua y me dijo, gordo, decime qué pasó. Y le conté y mi esposa me dijo, mira, gordo, por favor, tengo 2 amigas que son doctoras, como si fueran mis hermanas. Estudiamos los básicos con ellas juntos y me dijo, llamalas para decirle. No, le dije, mira la hora que es, esperemos más tarde. Mi esposa no aguantó, la llamó y entonces dijeron que lleváramos una muestra de orín. Recuerdo que tomamos una muestra de orín, mi esposa la envolvió en papel aluminio, nos fuimos, había un guardián que era un hermano de Tulumaje y cuando salí yo no sabía, el cáncer da mucho cansancio, hasta subirme a la camioneta, me recuerdo que tenía una camioneta L300, subirme a la camioneta me costaba porque me cansaba y le dije sosteneme, yo no sé qué él hizo, cuando él vio me dijo, hermano Vito, esta es la viva sangre, me dijo, yo solo puntitos había visto. Sí, le dije, y nos fuimos. Cuando llegamos allá, agarraron y entraron a hacer el examen, tardaron como 3 horas. Cuando salió mi amiga, salió llorando y me dijo, Vito, te vas a morir. Estaba llorando ella, la doctora, y me dijo, tienes cáncer terminal en la próstata. Cuando ella me dijo eso, yo me sonreí
y le besé su mejilla y le dije, el diablo es mentiroso, no me voy a morir. Las mismas palabras que había oído al espejo, Cabal. frente al espejo. La misma, mami. Mire, papito, yo vi la gloria de Dios literalmente en ese momento. Cuando yo le dije no, yo sabía quién era mi Dios. Yo había visto cómo Dios me había liberado, cómo Dios me hizo amar a mi padre, cómo Dios me enseñó que mi lucha no era contra mi padre, que era el enemigo el que lo había usado, y cómo Dios había restaurado mi relación con mi padre antes de que él se lo llevara. Pero sí, sin embargo, en ese momento que dan la noticia, hubo de nuevo una confrontación espiritual. Sí, definitivamente. Sí, El alma se angustia, ¿verdad, hermano? exacto. El alma se aflige. ¿Qué pasó por su mente y su corazón en ese momento? Cuando me dijo ella, realmente te vas a morir, hermano, yo he entendido que una de las armas más poderosas de Satanás es llegar y sembrar una semillita tan pequeña en nuestros corazones. Y él se vaya, no hace nada más. Y es una semilla de temor. Y la palabra dice que a lo que le tenemos miedo, eso nos sobrevendrá. Pero la palabra dice que el perfecto amor echó fuera todo temor. Amén. Es correcto. Entonces me aferré a mi Señor. Salimos, mi esposa empieza a llorar, enciende la sirena y empieza a llorar, hermano. Y me dice, gordo, por favor, la doctora me dio una receta, me le puso un asterisco a una medicina que me dijo, esta es la principal, esta es la que va a hacer que el proceso sea más tardado para que vivas un poquito más. Salimos, mi esposa me dice, gordo, comprar la medicina. No, le dije. O sea, ya era irreversible. Ya era irreversible, hermano. Era simplemente un paliativo para darle una mejor calidad de vida en lo que restaba, Eso. lo que quedaba. Eso, hermano. Ya no se podía hacer nada. Científicamente, mi vida se había terminado. Pero yo toda la vida le he dicho a la congregación que yo no voy a morir, no voy a partir de este mundo cuando el diablo quiera, sino cuando mi Padre lo haya dispuesto. Amén. Amén, hermano. Así es, así es. Entonces, sí, hermano. O sea que en ese tiempo ya estaban pastoreando. Ya estábamos Ya pastoreando, estábamos en Tulumaje, hermano. Ya. ¿Verdad? Ya nosotros empezamos en Tulumaje con un discipulado. Llegamos a tener 70 adultos más los niños. ¿Y cuánto tiempo de vida le dieron en ese momento? Realmente, Expectativa de vida. mi amiga me dijo que era muy corto el tiempo, Muy hermano. poco. Muy corto. Muy Me dijo, es bien, muy poco lo que te queda de vida. muy bien. Mis hermanos están viendo acá un ataque directo del diablo hacia la salud de uno de los siervos de Dios. Sin embargo, hay convicción en el corazón. Hay convicción de saber de que, como bien lo dice, una semilla de duda puede quebrar por completo todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Acompáñenos y van a ver de qué manera Dios obra en la vida de sus hijos. Usted está viendo Jesús en mi vida. Sabemos que este programa está siendo de bendición para su vida. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Continuamos con Jesús en mi vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad que conoció hermano Álvaro, que pudo él perdonar a su padre, lo llevó a dar pasos de fe, a creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios que obra milagros, ese Dios que él había conocido y había visto antes, pero que hoy estaba permitiendo que pasara por una prueba. El Señor es el dueño de nuestra vida. Cuando Job pasó por prueba, fue el Señor el que permitió, fue el que dio permiso para que situaciones difíciles vinieran a su vida. Mas, sin embargo, siempre estuvo tomado de la mano del Señor. Job siempre estuvo tomado de la mano del Dios poderoso. Esa fue la confianza de hermano Álvaro. No confió en lo que decían los médicos, él confió y vio más allá de las circunstancias. Una enfermedad terminal, un cáncer irreversible, causó dolor en la familia. Quizás ese sea tu caso hoy. Un diagnóstico médico que puede estar haciendo que tu fe tambalee, que te haga pensar que no hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. En mi angustia clamé al Señor, dice el salmista, y estuvo atento a mí. Y el Señor me oyó, dice, y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. Si tú estás pasando por una necesidad, es el momento que puedas poner tus manos, tu situación,
en las manos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy yo. Levanta tus manos al cielo y dile, yo reconozco que es de ti donde puedo tener esperanza. Y si tú no le has recibido en tu corazón, es el momento que le digas, que reconoces que eres pecador, que necesitas salvación, que entre a tu vida. Hazlo Señor y Rey de tu vida. Haz que Él gobierne tu vida y que todos tus planes, todos tus anhelos los entregas a Él para que Él se glorifique a través de toda situación difícil. Anhelamos que tu vida sea transformada, que tus situaciones sean transformadas de la mano del Dios Todopoderoso. Escríbenos, queremos saber de ti. Mi hermano Alvarito, una vez dado el diagnóstico, una vez enfrentando esa realidad, ¿qué ocurre después? ¿Qué es lo que Dios hace en su vida, mi hermano? Me aferro a la palabra de mi Dios, hermano. Toda mi familia sabía que tenía cáncer terminal. Le prohibí a mi familia que la iglesia lo supiera. No quería que los hermanos metieran su alma. Y sabía que Dios me iba a sacar adelante, hermano. Mi esposa me decía que tomara medicina, no quise tomar. Le dije que no, ella me dijo, compra solo esta, la principal. Y paré en una farmacia y no había. Cuando salí, mi esposa me dijo, ¿qué pasó? No hay, no me creyó. Había más adelante otra farmacia y ella me dijo, ven, hay otra farmacia, bajarla a comprar. Y bajé y no había. La tercera farmacia me dijo, hoy no te bajas vos, me voy a bajar yo. Yo digo que ella que decía que yo no quería comprarla. Bajó ella, cuando ella venía de regreso venía con el moco caído, toda triste. ¿Qué pasó? No hay, me dice. Entonces yo daba gracias a Dios, porque yo le decía a mi esposa, la palabra dice que Él llevó mis maldiciones, mis enfermedades y pecados a la cruz del Calvario. Y si el Señor lo dice, así es, hermano. Lo creí con todo mi corazón y me aferré a la palabra de mi Señor. Definitivamente me agotaba tanto, solo salía a hacer un negocio y regresaba y me quedaba dormido. Para mí era bien duro, hermano. Cuando yo despertaba, ver a un hijo en mis pies, otro en mis rodillas, a otro en mis piernas y a mi esposa en mi cabeza, llorando todos. Y cuando yo me despertaba le decía, pero ¿por qué lloran si yo no me voy a morir? Y recuerdo que una de las partes más difíciles para mí fue ver a Álvaro, a mi hijo. Hemos sido muy unidos con él, hemos sido muy apegados. Y recuerdo que un día me despierto y él tenía mi pecho empapado de lágrimas. Y cuando yo lo vi, le dije, ¿por qué lloras, mi amor? Y me dijo, ¿qué voy a hacer sin vos? Me dijo, decime qué voy a hacer sin vos. Yo le dije, mi hijo, que te falte yo, pero que nunca te falte Cristo, le dije. Y le decía yo a mi hijo, yo te he fallado, a veces me has dicho, papá, comprame tal cosa, y yo te he dicho, en 15 días, y pasó un año y nunca se lo compré, ¿verdad, hermano? Pero Dios es fiel, Él siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi hijo, en Él es en el que tenés que poner tu confianza, tu fe, le decía, no en mí, mi hijo, le decía yo soy un hombre. Y él lloraba mucho, hermano, todos lloraban. Recuerdo cómo fue la sanidad, hermano. Recuerdo que tengo un hermano que es visitador médico, mi esposa me dijo que le habláramos, y él me dijo, vos tenés cáncer terminal, te vas a morir, me dijo. Y me recuerdo que me lo dijo y yo me volteé y le dije, el diablo es mentiroso. Y di la vuelta y caminé. Y recuerdo, ya habían pasado 2 meses, hasta en la prensa salió, en medio de la prensa, en la hoja de hoja, el cáncer terminal de próstata. Estaba dando un discipulado cuando mi madre me llamó como 100 veces, nunca contesté. Cuando terminó me dijo, ya viste la prensa, la pedí. Y ahí decía, todos los síntomas yo los tenía. Todos. Y mi esposa me dijo, ¿viste? Me dijo. Yo le dije, mi Dios es el que hace lo imposible, le dije. Y recuerdo que... O sea, en lo natural, Dios confirmando por varios medios de que sí, en efecto, había un cáncer terminal. Exacto. Si usted mira, hermano, el enemigo lucha hasta lo último para que ese temor entre al corazón de uno. Es correcto. Para que uno lo acepte. Sí. ¿Verdad? Porque la mente es poderosa. La mente deshace y hace tumores. ¿Verdad? Cierto. Pero la mente renovada en Cristo nos libera la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Y cómo fue entonces ese proceso? Entonces yo recuerdo que habíamos empezado, la iglesia empezó, la de la capital empezó como una iglesia chiquitilla, donde yo ese lugar iba a ser que cuando yo estuviera ahí nadie me molestara, ni que si me amaba mi esposa no me tocara ni nada, porque yo estaba metido con Dios. Y empezó a llegar a preguntar a la gente si había iglesia. Y así fue como empezamos, hermano.
Y recuerdo que no había habido profecía, nunca había habido una profecía. Y ese día, hermano, esa noche, yo recuerdo que mi hermano llegó, yo estaba parado en la puerta y me dijo, venite. Y yo salí y me dijo, mira, si es cáncer terminal, volví a confirmarlo, te vas a morir, negro, es muy poco tiempo de vida que tenés. Y lo volví a abrazar, lo besé, le dije, el diablo es mentiroso y vos no lo entendés, le dije yo. Di la vuelta y cuando iba, recuerdo que mi hijo era el encargado de alabanza, mi esposa era la del coro, mi hija también, porque a veces la iglesia no quiere trabajar y a la familia, al pastor le toca hacer todo, ¿verdad, hermano? Y recuerdo que no cantaban de avivamiento, solo adoración, solo adoración, solo adoración. Y mi hijo lloraba, mi esposa lloraba en el altar. Y recuerdo que fue la primera profecía que hubo, hermano. Y recuerdo que yo llego, me paro en la puerta cuando la profecía dice, hijo mío, hoy te digo que tu fe te ha sanado. Hermano, para mí fue tan impactante, hermano, recibir la palabra de mi Señor. Recuerdo que en ese momento me tocaba pasar a ministrar y me dan ganas de hacer pipí, hermano. Y entro al baño que está atrás de la iglesia y cuando hago pipí, mi pipí era transparente. Sin haber tomado una pastilla, ninguna medicina, yo empecé a llorar en el baño, hermano. Yo levanté mis manos y decía, Señor, tú eres bueno. Cuando yo subí al altar, yo les dije, hermanos, yo tenía cáncer terminal y solo coágulos de sangre dejaba, pero ahorita que entré al baño, mi pipí es transparente. Ese es el Dios que yo predico, hermano, y ese es el Dios que no me canso de predicar, hermano, un Dios sanador. Y si alguien está viviendo en este momento todo eso, yo le puedo decir que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermano. Amén. Recuerdo que mi esposa, mis hijos pegaban gritos, hermano, y daban gritos y los hermanos miraban para allá, para acá, porque ellos no entendían qué había pasado, hermano. Hasta ese momento no sabían nada. Hasta ese momento ellos no sabían. Allí lo supieron, hermano. Hermano, durante ese mes y medio, 2 meses, cada vez que yo entraba al baño solo dejaba pozas de coágulos de sangre. Y así en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos, yo miro salir transparente mi pipí. Cuando les cuento a mis amigas, lloraban las doctoras y me decían, no te puedo creer. Me dijeron, Vito, venite, queremos hacerte examen. No, 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 les dije, porque yo sé que fue mi Dios el que lo hizo. Y no lo hicieron. Como me recuerdo que como al año me enfermé, no me recuerdo de qué, hermano, y hablaron con mi esposa y mi esposa me dijo, gordo, hay que ir a sacarte sangre para ver cómo estás porque quieren hacer unos exámenes. Que si ellas lo hicieron para ver cómo estaba lo de la próstata. Ya. Y cuando lo hicieron y todo, salió perfecto. Sin ningún rastro Sin de nada, cáncer. ni rastro de nada, hermano. Y desde ese día, le estoy hablando hace cuántos años, hermano, 2006, pongamos, para el 2019, nunca más he vuelto a tener mal de orina. 13 años de haber 13 visto la años, gloria hermano. del Señor. Amén. Impresionante, impactante de veras. Toca el corazón ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos, en la vida de sus siervos. ¿Qué es lo que Dios anhela? Fe, confiar en Él, desechar todos aquellos dardos de fuego del maligno que solo llegan para dejar dudas, pero sobre todas las cosas, confiar en que tenemos un Dios sanador, que todas nuestras enfermedades y dolencias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Esa puede ser tu esperanza hoy también. Te invitamos a que confíes en Él, confía en Jesús, entrega tu vida a Él, entrégale tu circunstancia a Él y Él hará conforme a su propósito para tu vida. Usted está viendo Jesús en mi vida. Sabemos que este programa está siendo de bendición para su vida. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Continuamos con Jesús en mi vida. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir en medio de una situación tan difícil? La familia, los hijos, esperando ver un milagro, aferrarse únicamente al Dios que todo lo puede. Quizás un diagnóstico muy triste, muy doloroso. Tu fe te ha sanado, le dice el Señor, confirmando aquella fe. Dios nunca llega tarde.
La palabra del Señor dice que sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Todas las circunstancias por las que atravesamos como hijos de Dios, el Señor las transforma para bendición de nuestras vidas. Hemos escuchado cómo hermano Álvaro en medio de su dolor seguía aferrado a la fe de que el Señor le había dicho, no vas a morir. El hombre había dicho, vas a morir, y no solo una vez, muchas veces. Pero Dios le dijo, no vas a morir, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y Él puede compartir y decir, por eso Él no se cansa y dice, este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que debemos de predicar, el Cristo que trae esperanza, el único que puede traer salvación. Si usted no ha contado lo que Cristo ha hecho en su vida, yo lo invito a que vaya con otros y les diga, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en su vida? A los discípulos los quisieron callar y les dijeron, cállate, podían pagar con su propia vida. Nosotros hoy tenemos la libertad de poder predicar a Cristo y su obra redentora. Y ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No callemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Hermano Alvarito, ¿usted ha podido experimentar en su propia vida 2 propósitos por los cuales vino Cristo acá? Bueno, 3 propósitos en realidad. Primero, la salvación. Segundo, la libertad. La libertad de toda aquella amargura y la restauración que pudo haber hecho con su padre. Y tercero, la sanidad. Dios vino a dar libertad y a darnos sanidad. Pudo haberlo experimentado en carne propia. ¿Qué ocurre después? Después de esos 13 años para acá, ¿cuál ha sido aquella enseñanza que Dios le ha dado a su propia vida y que hoy nos pueda compartir respecto a esa experiencia? Claro, hermano, Hebreos habla y dice que cuidemos que ninguna raíz de amargura brote en nosotros, dice. Amén. Amén, hermano. Sí. Porque la amargura, si miramos los científicos, la ciencia dice que el cáncer es debido a la amargura. Entonces yo digo, ¿cómo después de que el Señor había quitado la amargura, brotó el cáncer en mí? Miramos cómo el enemigo quiere siempre trastornar todo. Cómo el enemigo trata de destruir lo que el Señor dice. Pero el poderoso se llama Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces yo digo, no sé cuántos están guardando amargura ahorita. Porque, hermano, adentro aún de las congregaciones hay gente que todavía odia a gente que ya está en los cementerios. Sí. Cierto. Todavía estamos atados a la amargura. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén, hermano. Entonces yo quisiera decir en este momento algo, que si nosotros no somos libres de la amargura, jamás vamos a ser felices en la vida. Porque yo he visto mucha gente sonriéndose adentro de la iglesia, pero con su corazón amargado. Cierto. Por eso el enemigo ha trabajado tanto. Hay una porción en la palabra, no me recuerdo si es Marcos o Mateo, donde habla de los 2 deudores, de que viene aquel señor y va a cobrar cuentas con todos. Sí. Y haciendo números, hay uno que le debía, yo hice números en euros, y le debía 110 billones de euros. Yo dije, oh, la gran... Imposible de pagar, ¿eh? Imposible. Y dice que él cae de rodillas delante de su Señor y le dice, Señor, dame tiempo, yo te voy a pagar. Él sabía que no le iba a pagar, él sabía que era mentira lo que estaba haciendo y se había postrado. Y le dice, yo te pagaré hasta todo, te lo voy a pagar yo. Y dice que su Señor fue conmovido a compasión y le perdona toda la deuda. Porque el Señor viene y le dice, bueno, porque en el tiempo antiguo testamentario se vendían a los hijos de él, a su esposa y todo lo que tenía para pagar la deuda, ¿sí, hermano? Sí. Entonces viene él y le perdona la deuda y dice que nomás iba saliendo él. Y yo le decía a la iglesia, si a nosotros nos perdonaran esa deuda, ¿cómo hubiéramos salido? Y yo le digo, yo hubiera salido brincando y alegre de que me habían perdonado algo que yo nunca iba a poder pagar. Fue lo que Cristo hizo con nosotros. Pero cuando la amargura está arraigada en nuestro corazón, hermano, que ya se ha vuelto una ceiba, ya no es una raíz, al salir dice que iba alguien que le debía $540. Y cuando lo mira dice que lo agarraba del cuello y lo ahogaba y le dice, págame.
y lo mete a prisión. Solo brotó la raíz de amargura. Quiere decir que él nunca fue libre de la amargura. Exactamente. Fue perdonado, pero no libre. Amén. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios quite toda raíz de amargura de nuestros corazones. Quiero aprovechar, mi hermano, con toda su experiencia y lo que Dios le ha permitido vivir en su propio cuerpo, en su alma, que pueda hablarle a nuestros televidentes, que pueda hablarle porque quizás hay hermanos allá en casa que saben que tienen un problema de amargura en su corazón, saben que hay algo que todavía está pendiente de perdonar y quizás hay una enfermedad de por medio, para que ellos también puedan encontrar esa libertad y esa sanidad, si es que Dios así lo quiere. Amén. Querido amigo, querido hermano, quiero decirte en este momento que Dios nos va a hacer libres de toda amargura. Solo tú tienes que disponer tu corazón. Tienes que ser tú el que tienes que clamar al Señor para ser libre de esto que estás viviendo. Quiero contarte que a mi hermano lo mataron, lo dije. Cuando yo ya era pastor, después de haber buscado mucho tiempo a estas personas, encontré a uno de los que lo había hecho y él era alguien que me arreglaba mis carros cuando yo traía a Estados Unidos. De ahí un día él me confesó que habían ido a matar a un joven y era mi hermano. Ahora yo lo tenía enfrente y cuando yo ya estaba sirviéndole al Señor, el Señor había cambiado mi corazón. Y sabes, cuando él me lo dijo, yo lo abracé y le di un beso en la mejilla y le dije: Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y para la gloria y la honra de Dios, esta persona le está sirviendo a Dios también el día de hoy. Para Dios no hay nada imposible. Puede ser que tú estés ahí y déjame decirte, si tú no eres libre de la amargura, la primera personas que tú vas a amargar es a tu esposa y a tus hijos. Pero hoy Dios quiere cambiar tu lamento en alabanza. Hoy Dios quiere endulzar tu vida, porque los besos del Señor son más dulces que la miel que emana el panal. El Señor te quiere hacer libre de todo eso que has vivido. Yo no sé, tal vez vienes guardándolo desde niño. Yo te quiero decir que hay un Dios poderoso que te puede hacer libre en este momento, si tú estás dispuesto. Tal vez puedes estar pasando una enfermedad, tal vez hay algún familiar tuyo que le dijeron, la ciencia dijo que ya no hay remedio, que ya es el fin. Déjame decirte que el último que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Solo Dios hace al hombre feliz. El hombre, Spurgeon decía algo, el hombre tiene un vacío tan grande en su corazón que nada lo puede llenar, que es del tamaño de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Él, hermano. Amén. Mi hermano Alvarito, de veras ha sido un privilegio grande poder conocer su testimonio. Estoy seguro de que muchos corazones están siendo llenos de saber que hay esperanza, que en Cristo pueden encontrar la solución a su vida. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le guarde y me lo bendiga mucho. Gracias, hermano. Dios le bendice. A usted, muy muchas agradecido, gracias, hermano. Gracias. Sabemos que este programa fue de bendición para su vida y que juntos podemos llevar el mensaje de salvación y esperanza a Guatemala. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Vemos cómo la mano del Señor está sobre la vida de cada uno de sus hijos. Dios trabajando en lo más profundo de nuestros corazones. Quizás pensamos que hemos perdonado a las personas que nos han causado algún daño. Quizás tú en este momento digas, bueno, yo ya perdoné, o quizás ni te recuerdas que hay algo que tienes que perdonar. Yo creo que este es un buen llamado de atención. Mi hermano decía, ¿cuál era ese dolor que yo llevaba adentro? ¿Cuál era esa falta de perdón? Cuando él supo dónde estaba su dolor, cuando el Señor lo llevó a enfrentar ese dolor y a perdonar y poderse sentir libre como Cristo quiere que seamos cada uno de sus hijos, cada uno de aquellos que nos rescató, y poder perdonar y poder dar esa misericordia que hemos recibido del Señor.
entonces nosotros conoceremos realmente el gozo y la libertad. La palabra del Señor dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tú tienes hoy algo que ponerle en las manos del Señor, algo que perdonar, alguien a quien perdonar, decirle, yo no puedo, Señor, pero en tus manos puedo. Lo entrego delante de ti. Anhelamos que hoy puedas poner esa tristeza, ese dolor, esa falta de perdón en las manos del Señor y que el Señor transforme tu lamento en gozo, como lo hizo con la vida de hermano Álvaro. Muchas gracias por estar en sintonía de tu programa Jesús en mi vida. Anhelamos que este programa sea de bendición para tu vida. También que puedas sintonizarnos a través de las redes sociales y en el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Jesús en mi vida, que todos oigan.